Y el izquierdo tiene solamente dos, superior y inferior. Vamos a ver elementos esenciales del sistema de control respiratorio. Entonces aquí hay un esquema de cómo se controla la respiración. Entonces hay un controlador central que funciona la protuberancia del bulbo, hay sensores periféricos y centrales, y hay efectores que son los músculos respiratorios. Músculo respiratorio y la parte de músculo esquelético también, o sea, los cartílagos costales, las articulaciones, ¿no? Los músculos intercostales, el diafragma, ¿no? Esos son los efectores. Entonces sale la orden del controlador central que está en la protuberancia del bulbo, que son parte del encéfalo, y los efectores que van a levantar y subir y bajar el diafragma, hacer vascular las costillas, los intercostales, y los sensores son los quimiorreceptores periféricos pulmonares que tenemos, y tenemos los quimiorreceptores que están en el callado aórtico, y después tenemos en la bifurcación de las carótidas, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos dos tipos de respiración, una involuntaria y otra voluntaria. La involuntaria parte de la corteza cerebral, va a la protuberancia, que es el puente de Baronio, y luego va al bulbo. Aquí en el bulbo tenemos los quimiorreceptores centrales, ¿ya? Los periféricos están en el callado aórtico y la bifurcación de las carótidas, pero los centrales están aquí en el bulbo. Muy bien, y la respiración voluntaria parte también de la corteza cerebral. El impulso va a la médula, de la médula va a las motoneuronas anteriores, interneuronas, y de ahí ya se distribuyen en todo el sistema muscular, esquelético, etc., para el mecanismo respiratorio, ¿no? Todo se integra en la médula espinal. Regulación respiratoria. Nuevamente aquí, sensores en el encéfalo y en quimiorreceptores centrales en el bulbo. Controlador central, el bulbo y el puente de Baronio, que es la protuberancia, y los efectores pulmonares en la caja torácica. Entonces, es una repetición de lo que hemos visto anteriormente. Centro respiratorio. Los centros respiratorios son básicamente cuatro. Fíjense que yo lo he puesto con colores diferentes. Hay los centros vulvares, los centros apneústicos, los centros neumotáxicos y los centros superiores. Y están localizados, fíjense aquí, prácticamente en la protuberancia, en el bulbo, todos ellos, ¿no, verdad? Dice, a nivel central, la respiración está controlada por diversas zonas del tronco encefálico que se conoce con el nombre de centros respiratorios, que son centros vulvares, centros apneústicos, centros neumotáxicos y centros superiores. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos centros respiratorios hay? Entonces me tiene que decir, hay 4. 1, los vulvares. 2, los apneústicos. 3, los neumotáxicos, y 4, los superiores. Todos ellos están parte del tronco encefálico, protuberancia y bulbo, principalmente en protuberancia y bulbo. Mira, eso es anatomía. Aquí ya lo agrupa los centros respiratorios de la área neumotáxica, de la área apneústica y de la área de la ritmicidad. Vamos a ver cada uno de ellos. La área de la ritmicidad está en el bulbo, tiene una que controla el área inspiratoria y otra que controla el área expiratoria. Ritmicidad quiere decir la frecuencia, ¿no? Normalmente son 12 respiraciones por minuto. Esa frecuencia, esa ritmicidad de la respiración está controlada por esta área de la ritmicidad que está en el bulbo, ¿no? Y controla tanto la inspiración como la expiración. Esta otra
centros más superiores que están en la protuberancia y en el bulbo, controlan el área neumotáxica, amniótica y de la ritmicidad, que aquí está más en extenso. Nuevamente los centros respiratorios, fíjense ustedes, tenemos protuberancia y bulbo. Los centros neumotáxicos, ¿cuál es la función principal? Inhibir la inspiración y controlar la frecuencia y profundidad de la respiración. Entonces, los centros neumotáxicos inhiben la inspiración. Es decir, al inhibir la inspiración, quiere decir que se está procesando la expiración. Como vamos a ver después, esa ritmicidad, como vimos el famoso diagrama de Neuss-Breuer, ¿lembra, no? ¿Se acuerdan? Para que no haya rotura. ¿En la clase anterior la vimos con ustedes? Sí. A ver si está acá. No es aquí. Entonces lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, lo que ya veamos ahora, que neumotáxico inhibe la inspiración y apneústico tiene un efecto de excitador de la respiración. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la principal función de los centros neumotáxicos? Inhibir la inspiración. ¿Cuál es la principal función de los centros apneústicos? Es decir, excitar la respiración. Eso sería lo que se puede traer. Aquí tenemos la musculatura del abdomen e intercostal, o sea, la musculatura del abdomen que va a hacer subir y bajar el diafragma, y los músculos intercostales que van a hacer bascular las costillas, ¿verdad? Tienen su inervación del nervio vago, etc. Entonces aquí nuevamente el esquema que ya conocemos, esto ya no es bastante familiar, ¿es verdad? Aquí tenemos la regulación química de la respiración, o sea, los famosos quimioreceptores. Hay quimioreceptores que están aquí en el bulbo, que son centrales, y hay quimioreceptores periféricos, que son los que hemos visto, que están junto con los varoreceptores que controlan la presión, y están localizados en la bifurcación de la carótida y en el callado aórtico, ¿no? Quimioreceptores periféricos. Y acá quimioreceptores centrales, aquí en el bulbo y la protuberancia. Entonces yo le voy a preguntar, ¿cuántos tipos de quimioreceptores existen? Dos tipos. Los centrales, que están en el bulbo y protuberancia, y los periféricos, que están en la bifurcación de la carótida y en el callado aórtico. ¿Y por qué llaman quimioreceptores? Porque reaccionan al pH, prácticamente, ¿la verdad? Químico. Y los varoreceptores reaccionan a la diferencia de presión. Si la presión está muy alta, la hacen normalizar. Si está muy baja, la hacen subir, ¿verdad? Entonces, este es el esquema de los quimioreceptores. Entonces, control químico de la respiración. Aquí dice, responden a la presión parcial de oxígeno, PO2, en la sangre arterial y directamente con la presión parcial de anhídrido carbónico, PCO2, y la concentración de hidrogenio en la sangre. Y hay de dos tipos, centrales y periféricas. Entonces, otra vez, fíjense, estamos machacando, y hay varias diapositivas, solamente relacionados con los quimioreceptores, tanto centrales como periféricos. Entonces, estos llamados quimioreceptores van a responder a variaciones de la PCO2, variaciones de la PO2 y variaciones de los hidrogeniones. ¿Por qué son quimio? Porque, es decir, responden al equilibrio químico, ¿no es verdad? Entonces, si yo le pregunto,
los quimioreceptores a qué tipo de sustancia responden, que ahí viene su nombre, quimio, la parte química, es decir, a la que determina el pH del organismo. La PO2, la PCO2 y los hidrogeniones. Hay centrales que están en el bulbo y la protuberancia, y vamos a ver, fíjense que hay una pequeña diferencia. Los centrales se localizan a nivel del bulbo y de la protuberancia, hemos visto, y reaccionan a los cambios de PCO2 y bicarbonato y hidrogenión. PCO2, bicarbonato e hidrogenión en el líquido cefalorraquídeo y la sangre, por supuesto, debido a la rápida difusión del anhídrido carbónico a través de las membranas celulares, superando la barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir? El sistema nervioso central tiene una circulación aparte o diferente de la circulación normal, de la gran circulación, de la pequeña circulación, que es la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿la verdad? En los ventrículos laterales van al tercer ventrículo, a través del acueducto de Silvio viene al cuarto ventrículo, después va el epéndimo y baña toda la médula, ¿la verdad? Esa es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si estos quimioreceptores van a estar controlados por la concentración de PCO2, bicarbonato e hidrogenión en el líquido cefalorraquídeo. Los periféricos, fíjense, van a estar controlados por PO2 y PCO2 e hidrogenión. ¿Cuál es la diferencia? Aquí no aparece el bicarbonato, ¿la verdad? Solamente ya para que vayan. Si yo les llegara a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los componentes que controlan, es decir, los quimioreceptores periféricos, o varían a razón de cuáles componentes? Entonces, estos varían según la población de PO2, de PCO2 y de hidrogenio. Presión de oxígeno, presión de anhídrido carbónico y concentración de hidrogenio. Y los centrales, es decir, que están sujetos a qué tipo de variación, a qué tipo de elementos químicos están sujetos a variaciones de PCO2, anhídrido carbónico, de bicarbonato e hidrogenio. Entonces aquí el bicarbonato está en lugar de la PO2, ¿verdad? Y el resto igual. Hay que grabar esa diferencia. Puede salir en una. Muy bien. Aquí nuevamente los quimioreceptores periféricos también sabemos que están en el callado aórtico y en la bifurcación de las carótidas. Y las vías eran diferentes también. Estas que están en el callado aórtico van vía nervio vago, al bulbo. ¿Ves? Y estos otros van por el nervio laríngeo y el glosofaríngeo. Muy bien. Sistema de quimioreceptores periféricos para controlar la actividad respiratoria. Aquí, como le digo, no aparece, pero hay otro dibujo que yo le he puesto cuando tuvimos operaciones circulatorias, que es primero el nervio laríngeo, y ahí va al glosofaríngeo, y ahí después va al bulbo, ¿no? Solamente porque aquí no aparece el nervio laríngeo que yo le estoy diciendo. Y el nervio vago era el nervio de Henry. Claro, el nervio vago está aquí, que es el 10º, ¿no? Pero ese está bien, porque este viene aquí nomás del callado y va directo al bulbo. Dice reflejo de Ehrenberg. Entonces yo le decía de que el movimiento respiratorio, tanto la inspiración como la expiración, tienen que tener límite, porque no se puede meter aire eternamente hasta que reviente el pulmón, ni expulsar el aire hasta que se colapse el pulmón. Entonces tiene que haber un mecanismo
que limite esas dos funciones, tanto de la inspiración como la expiración. Y aquí lo vamos a leer y después lo vamos a entender mejor en la subsiguiente diapositiva. Dice, el reflejo de Hering-Breuer, fíjense que debe haber sido descrito por primera vez por esos dos alemanes, esos son apellidos alemanes, ¿no? Hering y Breuer, llegaron a la siguiente conclusión, que este reflejo tiene una misión en cuanto a la regulación de la respiración. También previene posibles lesiones pulmonares debido a un incremento excesivo en la insuflación pulmonar. O sea, meter aire hasta que revienta el pulmón. A nivel de los bronquios existen unos receptores de estiramiento. Cuando existe una inspiración muy grande, se produce una insuflación pulmonar. Este estiramiento produce una inhibición del centro inspiratorio y un predominio del centro expiratorio. Cuando expiramos mucho, se produce un colapso pulmonar. En este caso, se inhibirá el centro expiratorio y el que predominará será el centro expiratorio. Entonces aquí medio se hace un champurreo en la cabeza, ¿verdad? Pero aquí ustedes lo van a ver en el cuadrito ya más fácil. Aquí tenemos el famoso reflejo de Hering-Breuer. ¿Qué dice estos dos autores? Dice que cuando estamos metiendo aire al pulmón durante el periodo de insuflación pulmonar, durante la inspiración, ¿ya? Va a llegar un momento, ¿ya?, de que va a haber sensores en el tejido pulmonar que va a decir, oye, señor pulmón, no meta más porque va a reventar el asunto. Entonces, antes de llegar a ese punto crítico, ¿ya?, que se está insuflando el pulmón porque se está inspirando, entonces ahí en ese momento se inhibe el centro inspiratorio y para de inspirar. Y se activa el centro expiratorio. Entonces comienza a salir el aire, Bueno, pero llega un punto que dice el pulmón, oiga, señor centro respiratorio, vamos a colapsar, o sea, los alvéolos van a quedar completamente sin aire, colapsados. Entonces, en ese momento va a haber, es decir, predominio del centro expiratorio, o sea, estábamos botando el aire, expirando. Entonces, se inhibe el centro expiratorio y se activa el centro inspiratorio nuevamente. ¿Ya? Entonces, repitiendo, comenzamos con la insuflación pulmonar. Llega un punto que los sensores dicen, bueno, señor, hay que parar la inspiración. Entonces, se inhibe el centro inspiratorio y se activa el centro expiratorio. Y ahí entonces comienza a expirar. Llegó un punto de expiración para no llegar al colapso de los alvéolos, que se inhibe el centro expiratorio y se activa el centro inspiratorio y otra vez comienza un nuevo ciclo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, sin esta diapositiva era medio complicado entender lo otro, ¿no? Queda ya más claro. Muy bien, entonces ahora vamos a ver factores que regulan la ventilación alveolar. Entonces, son 5 factores. Fíjense, presión de CO2, concentración de hidrogeniones, presión de oxígeno. Perdón, 3 factores, los que están a color. Entonces, hemos visto que eran los quimioreceptores entraban en juego prácticamente, tanto en los centrales como en los periféricos, ¿no? Dice, ante el ejercicio intenso, el volumen alveolar aumenta unas 25 veces sobre el volumen normal en reposo. Unos 6 litros pueden alcanzar hasta 150 litros. Entonces, ya hemos visto nosotros, cuando vimos el gasto cardíaco, ¿ya? El gasto cardíaco normal, ¿cuánto era? Alrededor de 5 litros por minuto, ¿no es verdad? 5 litros por minuto. ¿Usted qué hace con ese papelito? Usted está haciendo una rifa, digo.
Ya, decíamos entonces que el gasto cardíaco son alrededor de 5 litros por minuto. Si nosotros sacamos la cuenta, entonces, según la reserva cardíaca, se puede duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar eso en determinadas situaciones. Un atleta, por ejemplo, que está compitiendo ahora ahí en París, ahí a orilla del río Sena, de la Torre de Eiffel, puede llegar a tener un gasto cardíaco hasta de 20 litros por minuto. Un atleta bien entrenado. En la respiración igual. Normalmente el volumen minuto respiratorio es de 6 litros. ¿Y cómo salen esos 6 litros? Ya estamos terminando el capítulo de respiración, ya debería saber. Porque nosotros cuando vimos los volúmenes y las capacidades, hemos visto que el volumen corriente era 500 mililitros, ¿verdad? Y si multiplicamos por la frecuencia respiratoria, que es 12 por 5, 60. 6.000 mililitros, o sea, 6 litros. De ahí sale. Entonces, es reposo, ¿no? Pero eso puede irse 25 veces, se puede aumentar en un atleta, como le digo, corriendo ahí en la Olimpiada. Y llegar a meter y sacar 150 litros por minuto. O sea, esa sería la reserva respiratoria. En el corazón, de 5 litros se iba a 20. En el pulmón, de 6 litros se puede ir hasta 150 litros. Muy bien, entonces, los elementos que intervienen en esa regulación de la ventilación están la PCO2, la presión de anhídrido carbónico, la concentración de hidrogeniones y la PO2 y la presión de oxígeno, ¿no? Esto hemos visto que había una subdiferencia entre los centrales y los periféricos, ¿verdad? Era el bicarbonato. Dice, en una persona en situación basal, los estímulos más poderosos son la presión de anhídrido carbónico, o sea, la PCO2, y la concentración de hidrogeniones en los líquidos corporales. Cuando aumenta la concentración de CO2 en sangre, o cuando aumenta la concentración de iones de hidrógeno en sangre, entonces se produce un estímulo del área quimiosensitiva respiratoria localizada en los centros respiratorios, inspiratorio y expiratorio. Entonces, aquí nos dice que de los tres, los más importantes son el de CO2, anhídrido carbónico, ¿verdad? Y del CO2. Este y este. Pero también está hidrogenión. Lo importante es que ustedes sepan que estos tres radicales, el anhídrido carbónico, el hidrogenión y el oxígeno, son de fundamental importancia para regular el ritmo respiratorio, la respiración. Regulación de la respiración. Nuevamente, automática, voluntaria. Ya habíamos visto. La automática, o sea que eso de que uno está en el periodo presomítico, somítico, qué sé yo, dentro del útero ya comienza a funcionar el centro respiratorio y no para más. Así como el centro también circulatorio, que marca la frecuencia cardíaca, también comienza, tiene un circuito oscilante. Se recuerda que habíamos visto en el sistema nervioso, había circuitos convergentes, circuitos divergentes y había los circuitos oscilantes que se autoestimulaban. O sea, estas neuronas que son circulares, esta neurona estimula esta, y ya no para más, hasta la muerte, no puede parar. Bueno, entonces corteza cerebral, puente varóleo, que es la protuberancia, otra vez bulbo con los quimiorreceptores periféricos, centrales, médula espinal, motoneurona hacia los músculos respiratorios. Y la parte voluntaria, corteza cerebral, médula y motoneurona. O sea, que todo confluye en la médula espinal, en la motoneurona.
para activar los músculos respiratorios, intercostales, diafragma, etcétera, que son los más importantes, ¿verdad? Pero hasta aquí es involuntario y de aquí para acá es voluntario. Aquí tenemos, dice, tipo de hipoxia. Entonces, ¿qué era la hipoxia? Era la disminución del oxígeno en la sangre. ¿Cuántos tipos de hipoxia hay? 4, fíjense. Hay una hipoxia hipóxica, hay una hipoxia anémica, hay una hipoxia isquémica y hay una hipoxia histotóxica. ¿Cuál es la hipoxia hipóxica? Es cuando baja la PO2 arterial, ¿ya? Y la causa más frecuente, altitud elevada, O sea, el Sorochi famoso, cuando ustedes suben allá donde viven nuestros hermanitos del interior, donde ni las águilas se atreven, ¿no? A más de 4.000 metros de altura, hay rarefacción del oxígeno, y entonces ellos tienen que volverse millonarios. Nosotros tenemos acá en el llano 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, y ellos allá tienen 10 millones, ¿verdad? Ya están aclimatados, ya no sufren el mal de las alturas, pero nosotros cuando vamos de llano a la altura tenemos sensación de dinea, falta de aire, digestión laboriosa, dolor de cabeza, ¿verdad? Todos esos síntomas del Sorochi, ¿no? eso es debido a la hipoxia hipóxica, ¿ya? O mal de las alturas, que dice altitud elevada y con ventilación alveolar, disminución de la capacidad de difusión en el pulmón, relación anormal entre ventilación y perfusión. Hipoxia hipóxica, mal del alma. 2. Hipoxia anémica, disminución del oxígeno total unido a la hemoglobina. Ya lo hemos visto en el capítulo de sangre, ¿no es verdad? Que la molécula de hemoglobina, es decir, el oxígeno se une férreamente a la molécula de hemoglobina. Hemos visto que se libera cuando la PO2 está abajo de 40 milímetros de mercurio en la parte periférica, ¿verdad? Muy bien, entonces, cuando hay una hipoxia, ¿cuál es el ejemplo de la hipoxia anémica? Cuando disminuye la concentración de hemoglobina en sangre, glóbulos rojos, pérdida de sangre, o sea, una hemorragia aguda, una anemia por una hemorragia crónica, una parasitosis intestinal, da microhemorragia en el colon. Entonces, con los años, el paciente se vuelve amarillo soplequi, ¿no? Y come tierra, amarillo soplequi, que le dicen, no, da comer, oye, un amarillo soplequi. Entonces, eso debido a la anemia crónica por una parasitosis intestinal. Pero puede ser aguda también, o sea, una lesión de una arteria de grueso calibre, rápidamente le pierde sangre, disminuye la volemia y estamos en presencia de una hipoxia anémica. ¿Ya? Muy bien. También esta hipoxia anémica tenemos este ejemplo, que es la intoxicación por monóxido de carbono. Ustedes saben que la fórmula del anhídrido carbónico es CO2. Entonces la fórmula química CO2, metanhidro carbónico, y el monóxido carbónico de CO. Entonces, la molécula del monóxido de carbono es típico, por ejemplo, una persona que ya a veces ha habido accidente grave, la persona era media borracha a su casa, consigue entrar a su garaje y después le da tiempo de cerrar la puerta del garaje o la puerta del auto, la del garaje capaz que ni la cierra, pero la puerta del auto, y se queda dormido con el motor funcionando,
¿la verdad? Entonces, absorbiendo ese monóxido de carbono, se intoxica por monóxido de carbono y se muere. Y usted va y lo mira, está rosadingo, chaposo, usted mierda, está bien nutrido, está bien, con hartos glóbulos rojos, está muerto. Sin embargo, usted ve a un tipo muerto, difunto, está amarillo, está cianótico, ¿no? Tiene un color diferente. Sin embargo, este está bien rosadito. Ese es el signo de intoxicación por monóxido de carbono, ¿ya? Que lleva a una hipoxia anémica. Tercero, hipoxia isquémica. Restricción del flujo sanguíneo, isquemia. Insuficiencia cardíaca, ¿ya? Hipoxia en todo el organismo. Shock, hipoxia periférica, trombosis. Entonces, hipoxia isquémica es básicamente porque no está llegando sangre suficiente a la periferia. Insuficiencia cardíaca, shock. O hay una obstrucción, una trombosis, hay una arteria de grueso calibre. ¿La verdad? Entonces, ese es el ejemplo típico de la hipoxia isquémica. Luego, por último, tenemos la hipoxia histotóxica. Este tipo de hipoxia, fíjense, intoxicación por cianuro. Es muy frecuente esa puta, acordate bien porque te voy a dar cianuro, ¿no? Todo el mundo ya es famoso el cianuro, ¿no? Es un tóxico, un veneno, ¿no? Entonces, este cianuro también produce una hipoxia histotóxica porque después el mecanismo es que pelea también con la molécula de hemoglobina, se disputan el oxígeno y por eso es que acaba produciendo este tipo de hipoxia histotóxica. Muy bien, vamos a seguir. Aquí hay varios elementos. ¿Cuándo se está con hipoxemia? Hipoxia es disminución del oxígeno en sangre. Pero el término más exacto ya sería hipoxemia, ¿no? Así como anemia, falta de glóbulo rojo, ¿no? Disminución de glóbulo rojo, disminución. Y al haber poco glóbulo rojo, hay poco oxígeno también, porque es la hemoglobina que está en el oxígeno. Bueno, entonces, fíjense que aquí tenemos un cuadro que dice niveles de oxígeno en sangre, que va de lo normal a lo grave, y acá la PO2, la presión parcial de oxígeno en sangre, que se mide en milímetros de mercurio. Por eso es que en sangre nosotros tienen que saber bien, cuando yo pasé sangre, cuál es la PO2, cuando la sangre sale de los pulmones, es 95 milímetros de mercurio. Y la saturación es 97%. Cuando vuelve, la saturación es 70% y la PO2 es 40 milímetros de mercurio. No tienen que confundir. ¿Ah? Muy bien. Entonces acá vamos a hablar de PO2, que es la hipoxemia. Es decir, cuando esa PO2 está baja, el paciente está con hipoxemia. Es normal la concentración de oxígeno en sangre cuando está entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Es leve la hipoxemia cuando esa concentración de PO2 está entre 60 a 70 milímetros de mercurio. Es moderada cuando está, mejor es decirlo, de 60 a 40%. Entonces apréndase así, número absoluto, 80 a 100, normal, 60 a 70, leve, 60 a 40, moderado, abajo de 40, grave, ¿no? Para no estar con el 59, 89, quinta más, no, grave, ¿no? Entonces el número absoluto así. Muy bien, acá dice, dependiendo del tipo de hipoxemia del paciente, se debe elegir el tipo de terapia a realizar. Entonces también, si es una arteria que está rota, mientras no se costure esa arteria va a seguir perdiendo sangre, ¿verdad?
Ahora sí es por falta de hierro o falta de hierro, la crónica. ¿No? Bueno, respuesta sistémica, respuesta a la hipoxia. Respuesta sistémica, o sea, ¿cómo responde el individuo cuando hay una hipoxia? La respuesta sistémica es taquicardia, hipertensión y aumento del gasto cardíaco. Que fue lo que vimos cuando vimos el circulatorio. Había una compensación en agudo y una compensación en crónico. En compensación en agudo, cuando hay una hemorragia grave, hay una lesión de un grueso tronco y la presión se va al bombo, ahí va a haber una taquicardia intensa, va a haber una, tratando de compensar, ¿no? Hay una vasoconstricción, tratan de elevar la presión y va a aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Cuando la pérdida es leve. Ya cuando la pérdida es masiva, 2 litros en el contado segundo, ahí hay hipotensión, ya hay bradicardia y todo, ¿no? Pero al comienzo hay taquicardia leve, la primera respuesta es taquicardia, hipertensión, o sea, tratando de aumentar la presión y aumento del gasto cardíaco. Y la respuesta local hay disminución de la resistencia vascular y del miocardio. Aquí vamos a ver, fíjense, otro tipo de hipoxia también. Que son casi los mismos nombres, pero por eso tienen filosofías diferentes. Yo no quiero confundirlo mucho, no voy a aprender ni la una ni la otra. Entonces, piensa acá, la gente, por ejemplo, la clasifica en hipoxia hipóxica, hipoxia por estancamiento, después viene hipoxia anémica, hipoxia alveolar. ¿Ya? Entonces yo prefiero nomás que quede con la primera. Y acá cuando se acuerdan de los barquitos, después se van a acordar de los barquitos y se van a acordar de los... Así que aquí la hipoxia hipóxica hay poca presión de oxígeno en el ambiente, causa mal de la altura. Acuérdense de nuestro hermanito del imperio, de los barquitos. Segundo, hipoxia por estancamiento. Fíjense que aquí está hablando de la hipoxia isquémica, porque fíjense, la PCO2 y la hemoglobina son normales, hay deficiencia en la circulación por un estado de shock. Hemos dicho, falla el corazón, no llega sangre, hay una trombosis. Entonces aquí le ponen hipoxia por estancamiento, yo decía hipoxia hipóxica. Por eso es que no quiero confundirlo mucho, pero es para que vean cómo lo han ido clasificando. Hipoxia anémica. La anémica, la PO2 es normal, hay poca hemoglobina disponible para llevar el oxígeno a los tejidos, causa deficiencia de hierro, envenenamiento por monóxido de carbono. ¿No? Esta es la anémica, envenenamiento de dióxido de carbono. Después hipoxia histotóxica, que era la última que habíamos visto, están los barquitos. Envenenamiento por cianuro, ¿no? Solamente para fijar el conocimiento. Síntomas de la hipoxia. Entonces, vamos a ver algunos síntomas. Aquí tenemos falta de aire, disnea, visión borrosa, hormigueo, las manos, que es parestesia sería, ¿no? El hormigueo y adormecimiento en los miembros superiores se define como parestesia. Muy bien, después tenemos falso frío y calor, o sea, sensación de frío, ¿no? Después, mareo, visión en túnel, cefalea. Visión borrosa, está bien ya, no ve bien, ¿no? Pero en túnel, está. No será el túnel, será el túnel de Londres. Entonces, lo importante es que cuando es importante la hipoxia, entonces ya tiene que haber falta de aire, ¿no? Dinero. Tiene que haber mareo, eso es importante también.
puede, después ya tenemos una visión media borrosa porque, bueno, no, el cerebro no está bien oxigenado, ¿no? O sea, cefalea, dolor de cabeza, generalmente, y hay presión arterial alta también, hay cefalea, ¿no? Si hay presión arterial baja, también hay cefalea. Muy bien, sigamos. Signo de hipoxia nuevamente. Entonces, signo ya es lo que podemos medir, ¿no? Trastorno del sistema nervioso central y conducta. O sea, ya la persona no está muy, ¿cómo le diría yo? Está media confusa, ¿no? Es decir, por anoxia, por hipoxia del sistema nervioso central. Y al estar con hipoxia del sistema nervioso central, puede tener algunos trastornos de conducta. O sea, algunas acciones que no son normales, que están fuera de norma en ese momento. Después, cianosis. Cuando la PO2 es menor a 50 milímetros de mercurio, aparece la cianosis, que es ese color azulado, ¿no? En la piel. Cuando la PO2 está por abajo de 50 milímetros de mercurio. Evidencia de trabajo respiratorio. ¿Qué quiere decir? Hay disnea, dificultad para respirar. En los niños usted puede ver el aleteo nasal, ¿verdad? Es típico eso, en el niño se ve, que se llama en semiología, aleteo nasal. O sea, buscan aire, como el pescado cuando lo saca usted del agua, ¿no? O sea, ve las aletas y las agallas que están buscando el oxígeno que tiene cuando está dentro del agua, pero usted lo saca del agua, se muere por asfixia. Entonces, aquí hay esa evidencia del trabajo respiratorio por la disnea y por el aleteo nasal. Evidencia de descarga adrenérgica. O sea, el corazón va a querer compensar esa hipoxia, es decir, secretando, es decir, el organismo va a secretar la catecolamina, adrenalina y noradrenalina, que son potentes vasoconstrictores que al disminuir la luz del vaso va a elevar la presión. Y va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a estimular la fuerza de contracción del corazón que hemos visto, y de esa forma intentando normalizar la presión arterial y que llegue la sangre hasta donde tiene que ir, ¿no? Entonces, esos son los signos de hipoxia, evidencia de descarga adrenérgica. Aumenta la frecuencia cardíaca, hay una tendencia a la vasoconstricción para compensar esa falta de oxígeno. Y depresión miocárdica con arritmia, ¿no? Presión circulatoria de retorno. Entonces hay una arritmia, entonces el corazón ya comienza a tener arritmia porque el nódulo sinusal ya también está con hipoxia, entonces ya no está consiguiendo mandar el impulso, ¿no?, al sistema de conducción y ya comienza a haber un poco de arritmia, ¿no? Entonces, eso sería con relación a